Esta mañana, en el contexto del CEPMIC, para cerrar el ciclo del 2013, tuvimos la oportunidad de presentar la publicación emblemática de la UIM, que es una publicación bienal, sale todos los 2 años, y la última edición entonces fue alrededor del bienestar de las personas migrantes en el mundo. Presentamos las conclusiones, las recomendaciones, las más importantes en forma resumida esta mañana, alrededor de la medición de las percepciones subjetivas que tienen las personas migrantes en el mundo acerca de su migración, acerca del impacto que ha tenido su migración en su bienestar objetivo y subjetivo, medidas a través de una encuesta mundial que fue aplicada en el 2009, 2010, 2011 por una empresa privada de encuestas Gallup, con más de 25.000 personas migrantes en 150 países en el mundo, así como un grupo de más o menos 400.000 personas que no han tenido la oportunidad de migrar, para poder disponer de puntos de comparación entre las experiencias que han tenido las personas migrantes y las personas que se han quedado en sus países de origen. Fue un trabajo muy interesante, una de las primeras veces, un trabajo pionero que se ha enfocado en otros asuntos que la medición puramente estadística o socioeconómica de la migración, que en los últimos años, en las últimas décadas, siempre había representado, digamos, el enfoque de investigación acerca del impacto de la migración en la vida de la gente. Mediciones alrededor de las remesas, alrededor de la fuga de cerebros, alrededor de las posibilidades de inversión, de participación por parte de la diáspora en países de origen. Entonces, ese informe por primera vez ha podido presentar de manera bastante holística, bastante integral, las percepciones que han obtenido personas migrantes acerca de su migración en una multitud de países en el mundo. Y hemos entonces podido presentar algunas conclusiones, algunas recomendaciones acerca de esta encuesta tan interesante. En cuentas resumidas, las conclusiones es que, la migración, sin ninguna duda, tiene un impacto muy fuerte en el bienestar de todas las personas migrantes. El grado del bienestar depende largamente de la ubicación geográfica del país de destino del migrante o de la migrante. En ese sentido, hemos podido definir 4 direcciones amplias, 4 direcciones principales en la migración internacional, que son las migraciones de países del sur global a países del norte global. También la migración entre países del sur, la migración entre países del norte, y hemos podido percatarnos también de la importancia creciente de la 4ª dirección de la migración, una dirección bastante poco documentada en términos de investigaciones internacionales, que es la migración de los países del norte global a países del sur. Hemos medido entonces varios ámbitos del bienestar de las personas migrantes: el bienestar financiero, su bienestar laboral, su bienestar de salud, su bienestar social, bienestar comunitario y sus percepciones muy subjetivas en cuanto a la migración, si la migración les ha permitido lograr una mejora en términos de sus condiciones de vida. Y hemos visto que en términos generales los migrantes y las migrantes que han podido migrar hacia un país del norte global, en términos generales han logrado mejorar y muy a menudo bastante sustancialmente sus condiciones de vida, resultando en expresiones de satisfacción bastante altas.
Al contrario, los migrantes que por razones voluntarias o por razones forzadas han migrado a países del sur global, sus experiencias en términos del resultado de su migración reflejado en su bienestar han sido mucho más negativas, mucho más difíciles. Entonces es importante en este sentido distinguir, antes que nada, principalmente entre las grandes direcciones geográficas de la migración. Hemos también visto que, contrariamente a las mediciones socioeconómicas de asuntos de desarrollo o de los resultados de la migración, el factor humano, el factor del bienestar, es un factor sumamente importante a tomar en cuenta para la formulación de políticas públicas, que si quieren ser eficaces, eficientes, idealmente deberían enfocarse efectivamente en la persona humana, en el migrante, y en la mejor manera para optimizar la experiencia de la migración en términos del bienestar personal, pero también del bienestar de sus comunidades de origen y de destino. Nos ha dado muchísimo gusto en la Organización Internacional para las Migraciones, la oficina aquí en México, de haber podido participar en el evento del cierre del CEPMIC siglo 2013. Para nosotros la colaboración, la cooperación con el COLEF, que representa una de las casas de estudio la más importante sobre asuntos migratorios en la República Mexicana, es por supuesto de suma importancia, y ojalá que tengamos también en el futuro la oportunidad de seguir cooperando con el COLEF, encabezado por el presidente Tonatiuh Guillén. Muchísimas gracias por su invitación.